trabajando nuestra clase de lenguaje en grado noveno. Vamos a hablar sobre el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Para eso tenemos nuestra guía, nuestro enlace. Los estudiantes pueden trabajar a través de cualquiera de estas dos presentaciones. Y vamos a observar un video donde vamos a tener unas imágenes que están relacionadas con las costumbres, la historia y la tradición en Colombia. La idea es que después de observar estas imágenes los estudiantes definan qué es Colombia. Entonces, después de observar este video, la idea es que los estudiantes definan qué es Colombia. Después de socializar eso, pasaremos a observar otro video que habla ya sobre cómo nace las naciones en Latinoamérica. Y este video también tiene que ver con identificar los momentos más significativos de nuestra historia como latinoamericanos después de la independencia. ¿Listo? Entonces esto hace parte del contexto en el cual surgen estos movimientos que vamos a hablar hoy, que son el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Uno de los principales acontecimientos del siglo XVIII quizás sea el más importante debido a su impacto mundial. Fue la Revolución Francesa que tuvo lugar en 1789. Dentro de los ideales de la Ilustración, el arte y la filosofía francesa se enorgullecieron de las creaciones propias de su genio y de la capacidad comunicativa de su lengua. Luego, textos como los de Rousseau, que demostraban la miseria del mundo y sus razones, despertaron ansias de igualdad. En 1789 inicia la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, y el pueblo se levanta unido proclamando libertad, igualdad y fraternidad para todos, cansado de la miseria, el hambre y la pobreza en la que vivían mientras la aristocracia disfrutaba grandes banquetes. Una de las primeras acciones que emprendió la turba manifestante en Francia durante la Revolución fue decapitar al que se tenía por responsable de la pésima condición del pueblo, el rey Luis XVI, y con él a su familia. La aristocracia cayó durante la Revolución. Al finalizar los levantamientos, los motines y después de muchos caídos, se dio fin a la Revolución.
Además del registro histórico que se tuvo de un pueblo unido en contra de la injusticia, la secuela más importante de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el primer paso hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tanto, en España, las llegadas de oro y plata de las colonias americanas mermaban, por lo que vivió una crisis económica el reino español, el cual fue perdiendo fuerza paulatinamente. En América, el evento que precedió a las independencias y la construcción de las naciones fue la Guerra de Independencia de Estados Unidos de 1775 a 1783, en la que el ejército revolucionario independentista recibió ayuda de los franceses en su lucha por liberarse del control británico. Quizás por ironía o por causa y efecto, las primeras oleadas de libertad en América Latina se dieron en las colonias francesas. La Revolución de Haití, entre 1791 y 1804, logró la declaración de una república y la abolición de la esclavitud. Inspirado por los logros alcanzados en la Revolución Francesa y la lucha fructífera de los Estados Unidos por su independencia, surge en el sur de América el germen de la independencia y toma forma en personajes como Simón Bolívar, cuya labor libertadora cobijó a 6 naciones. Los países del sur lucharon por romper las cadenas del yugo español, y en esta lucha se unieron, algunas veces si no todas, colonos y nativos, aunque más tarde la separación se hiciera de nuevo evidente. Luego de las batallas emancipadoras, se dio inicio a la proclamación y construcción de las nuevas naciones, de sus identidades y modelos, y así se dio inicio a la formación del continente como lo conocemos hoy. Muy bien, entonces después de ver y observar y escuchar todo este contexto en el que surgen las naciones latinoamericanas, podemos entender y analizar que a partir de allí es que se empiezan a producir contenidos literarios propios en nuestra región, porque antes veníamos de un tiempo de colonia, donde las producciones venían influenciadas por los europeos, y aquí ya se empieza a ver una independencia también en la creación literaria. Después de observar este contexto, vamos a empezar a definir qué es el romanticismo, cuáles son sus temas, cuáles son sus géneros. Vamos a tener unos ejemplos de una obra romántica, vamos a hacer unos ejercicios con este concepto y vamos a hacerlo también con la definición del realismo en Latinoamérica y sus características. Y vamos también a estudiar y analizar un texto realista y otro texto naturalista. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como el resumen de nuestra clase del día de hoy. Vamos a entrar a desarrollar nuestras actividades, cada una de ellas, recordándoles que en el Classroom, en la pestaña Actividad, ustedes encuentran la tarea que deben presentar, ¿de acuerdo? Entonces, allí está la invitación para que revisen el Classroom y con esto llegamos al final del resumen de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.